Estamos ahora con Ariel Casarín. Él es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y un experto en la estrategia para enfrentar desde la empresa el mundo político. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por conversar con ustedes. Un gusto estar aquí en Lima. Gracias a ti. Voy de frente a una pregunta que a todos nos interesa. China y su expansión económica en Latinoamérica y especialmente para nosotros en el Perú. ¿Cómo la ves tú y si es económica o también política? Es una buena pregunta. Ha ido cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Recordemos que el fenómeno de China y su mayor exposición en el mundo ha sido de esta década, ¿no? Tengo un colega que es profesor de historia que dijo, y lo dice con mucha confianza, China siempre ha sido un factor dominante en la historia. Lo que pasa es que no lo ha sido en los últimos 100 años y ahora vuelve a retomar un liderazgo que probablemente haya tenido históricamente en el tiempo. Nosotros, yo tengo algo más de 50 años, China no era algo que discutíamos hasta los 30, 35 años, o sea, hace 20 años atrás, pero hoy en día China es un fenómeno del cual todo el mundo habla. Yo creo que hay dos etapas en esta discusión de China. Al principio, en este nuevo siglo, ¿no? con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, es China como un boom económico, no solamente interno, sino contagiar, ¿no? al resto de los países donde China recurría para apalancar su crecimiento, ¿no? Esencialmente materias primas de construcción o proteínas. Pero eso llevó a que China tuviera una incursión fuera, ¿sí? en lo que es la ruta de la seda. Y hoy en día uno ve un establecimiento económico muy potente de China en África. Si uno mirara esto con términos geopolíticos, diría, bueno, el dominio geopolítico de China en África ya es poco cuestionado, una zona que ha sido históricamente abandonada y China la ha tomado básicamente por esa necesidad de contar con los recursos naturales. Pero en los últimos 10 años hemos visto más presencia de China en Latinoamérica, la otra fuente importante de recursos naturales. Inicialmente de vuelta, en obras de infraestructura para asegurar la salida de materias primas que son críticas para su desarrollo económico. Pero últimamente hemos visto la incursión de China más allá de los sectores típicos de infraestructura, y ya vemos, por ejemplo, lo que hemos leído y conocido en los últimos años, su mayor involucramiento en electricidad, distribución de electricidad, tecnologías, etc. Eso es un fenómeno distinto al primero, porque ahí hay un acceso a la cercanía al ciudadano. Y una pregunta, ¿cómo ves la instalación de su modelo político en Latinoamérica? ¿Qué influencia puede tener la presencia china económica en megaproyectos, en la energía eléctrica, en vincularse también con el tema político y su modelo? Con un colega de España, de SADE, tenemos un trabajo académico básicamente tratamos de correlacionar el nivel de aceptabilidad que tiene la población en Latinoamérica, los 10 países de Sudamérica, mejor dicho, no es Latinoamérica, los 10 países de Sudamérica, el nivel de aceptación de China versus Estados Unidos por la opinión pública y su correlato en reformas económicas más pensadas con el modelo capitalista de chino, ¿sí? que es un capitalismo apoyado en el Estado, versus el sistema capitalista como lo conocemos el americano. Y es curioso, porque nuestras correlaciones, digo correlaciones porque es muy difícil establecer esa causalidad inequívoca, de que mientras mayor sea la aceptación o mejor la opinión pública de la ciudadanía de los países sobre China en relación a Estados Unidos, las políticas económicas en sectores clave, por ejemplo la electricidad, que adoptan los países, se acercan más al intervencionismo propio de China que al capitalismo ejemplificado por Estados Unidos. O sea que, yendo a tu pregunta, yo creo que el impacto social
político de China es importante en Latinoamérica. Y creo que es importante en Latinoamérica porque en los últimos 20 años, 25 años, hemos visto el modelo de intervención, hemos visto el modelo de China como exitoso. Muy pocos países en la historia reciente han crecido a la velocidad a la cual ha crecido China, Singapur. Y hemos asociado, o la gente tiende a asociar, a desarrollar una conexión mental de este crecimiento, dirigismo económico, planes de China con el intervencionismo. Y entonces, desde el punto de vista político, el intervencionismo es más aceptado si me conduce a esos resultados económicos. Increíble. China y su socialismo con particularidades chinas, ¿no? De Deng Xiaoping. Ahora quiero llevarte al otro aspecto que dominas tú. Quería hablar de esto de China porque lo conversamos temprano. ¿Cuáles son las 3 claves del empresario para enfrentar la política? Yo creo que independientemente de China o no, aquí hay un concepto. Antes de contestar esas 3 claves, déjame compartir un concepto, que es el siguiente. Las empresas pueden tener una estrategia global o una estrategia de internacionalización y adaptar su modelo de negocio a distintos países, ¿sí? O ser sistémico. Pero los mercados políticos siempre son locales. La estrategia de negocios puede ser global, pero el mercado político siempre es local. O sea que ahí se genera una disparidad. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que yo creo que tiene que tener un empresario, un ejecutivo, para gestionar el entorno político? Primero, reconocer de que el entorno político tiene un impacto sobre el negocio. Es ineludible. Ahí hace un rato conversábamos también de que mientras más específicos sean mis activos, mientras más hundidos están en un lugar, más expuesto estoy a que lo que venga de la política afecta a mi negocio. O sea, primero tengo que entender que es importante estar ahí. Que no es que los negocios van por un lado y la política va por el otro. No van por cuotas separadas. No van por cuotas. Segundo, tengo que entender ese mercado político, ¿sí? El mercado político en Perú es muy distinto al mercado político en Chile, es muy distinto al mercado político en mi país, Argentina. Entonces, esas particularidades son importantes entenderlas, sobre todo, no solo si soy local, pero también si soy una compañía que hace negocios en más de un país. Porque la forma de entender la política en México es totalmente distinta a la forma de entender la política en Perú. Entonces, entender que la política es ineludible, entender que los mercados políticos son locales y los tengo que entender en su especificidad local. Y hay un tercer elemento que es crítico para mí y que es consecuencia de los 2 anteriores, que esa gestión de ese entorno político, una vez que yo lo entiendo, tiene que estar dada en capacidades organizacionales y no en el talento individual. El talento individual no me garantiza el éxito. Voy a hacer en un mal día un paralelismo futbolístico. Messi no ganó en todos los equipos que jugó. Solamente ganó cuando había un equipo en donde él pudiera aportar su talento. El talento individual no es sustituto del equipo. Y lo mismo pasa en una organización, sobre todo cuando tengo que gestionar un entorno político, como un negocio, ¿sí? Entonces, el pensar que la política es compleja y la va a gestionar alguien con determinado talento en la organización es un razonamiento, a mi parecer, incompleto e imperfecto. El tercer punto, la tercera clave es que la organización sepa desarrollar, que la empresa desarrolle esas capacidades organizacionales anónimas independientemente del talento individual. Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Enlace y por esta entrevista. Gracias a ti por compartir estos